En un día brillante y soleado durante el Año Nuevo Lunar, un feriado nacional que llegó poco después de que comenzara el nuevo año, los abuelos estaban sentados en su modesto departamento viendo un video en una pantalla pequeña. El video mostraba a un bebé balbuceando felizmente, y tanto la abuela como el abuelo parecían completamente encantados. Sus caras se iluminaban de alegría mientras elogiaban a su pequeño nieto. Su felicidad era tan genuina que casi parecía que los alegres sonidos de la voz del bebé llenaban toda la habitación de calidez. El abuelo se preguntó en voz alta a quién se parecería el bebé, para ser tan inteligente a tan corta edad, y la abuela afirmó con orgullo que el niño obviamente se parecía a su familia. La pareja continuó con su sinfín de halagos demasiado encantados como para contener su alegría. Mientras su hija Gia, que en ese momento trabajaba por su cuenta y no tenía una pega estable, en palabras simples cesante, se ocupaba preparando la comida para la familia. Gia, mientras revolvía las ollas y revisaba los platos, le preguntó a su madre ya chata si acaso se daba cuenta de que ya le había mostrado el mismo video más de 30 veces. Gia comentó frustrada que a estas alturas hasta ella podía memorizar los balbuceos del bebé de pura repetición nomás. La abuela simplemente ignoró la queja de su hija y admitió que hacía mucho tiempo que había perdido la cuenta porque su nieto era demasiado adorable como para no verlo una y otra vez. Allí, ya con la paciencia por el suelo, les recordó furiosa que si no estaban dispuestos a ayudarla con los preparativos, entonces lo mínimo que podían hacer era dejar de molestarla. Les paró el carro diciendo que no anduvieran picoteando la comida con las manos como si la cocina fuera la feria. Tratando de justificarse, el abuelo argumentó que la comida recién hecha siempre sabía mejor, y no entendía por qué no podía comerla al tiro mientras estaba calentita y olorosa. Gia respondió cada vez más frustrada, insistiendo en que si tanto querían que la prepararan ellos mismos. Había 3 adultos presentes en la casa, pero de alguna manera todo el trabajo parecía caer solo sobre sus hombros. La abuela la fulminó con la mirada, recordándole que ella misma había declarado su deseo de vivir en esta casa indefinidamente, y por lo tanto estaba obligada a contribuir al menos de esta manera, ya que no se iba de la casa, y pasaba sus días de vaga entre sus paredes. Lo mínimo que podía hacer era hacerse cargo de la cocina. El abuelo asintió completamente de acuerdo, afirmando que las palabras de su esposa eran 100% correctas. Añadió que si Gia de verdad consideraba injusta la situación, entonces debería encontrarse un pololo rápido mientras ellos seguían disfrutando de la comodidad de su compañía romántica. Desconcertada por sus palabras y viendo sus acciones, Gia se excusó rápidamente fingiendo que había escuchado llegar a Jimena. Momentos después, su nieta Jimena entró corriendo hacia su abuela, quien de inmediato la llamó cariñosamente. Jimena les aseguró que todo había estado bien hasta ahora. Su madre la apuró para que entrara preguntándole si había mucho taco en el camino. Jimena admitió con un suspiro de cansancio que se sentía agotada porque había estado sufriendo de calambres en las piernas. Gia, siempre atenta, la llamó y le ofreció un masaje si le dolían tanto las piernas, preguntándole si a cambio podía al menos ir a visitarla. Gia le sonrió suavemente a su hija, sacándose el delantal y pasándoselo a Jim, comentando que había pasado tanto tiempo y que la había extrañado un montón. Se rió e insistió en que Jim usara el delantal floreado que le había preparado con tanto cariño como regalo. La hermana menor de Gia sonrió, comentando que incluso con un delantal tan simple, se veía bien y que sería perfecto. Si Gia también lograba darle de comer los fideos este año, Jim le insistió que se pusiera el delantal ella misma. Pero Gia se negó furiosa, mirando con rabia a su hermana. Con su característico genio de los 1000 demonios, le exigió a Jimin que se lo pusiera mientras estaba haciendo buena onda, advirtiéndole en broma que de lo contrario podría terminar matándola a su mamá. Para nada impresionada con el comportamiento de Gia, le dio un coscorrón y le dijo que simplemente no podía dejar su actitud de matona. Gia gritó protestando, preguntando por qué su mamá le había pegado, e insistió en que ella había estado haciendo todos los preparativos sola desde el principio. Alegó que por lo menos podrían turnarse en vez de dejarle todo el trabajo a ella, y preguntó si su intención era solamente dejar que Jimin descansara porque recién había llegado. Jimmy intervino amablemente pidiéndole a su cuñada que no fuera tan dura, ya que Jim lo había estado pasando mal últimamente. Su mamá, al escuchar esto, saltó a conclusiones de inmediato y preguntó si eso significaba que pronto vendría el tercer hijo. Jimo explicó rápidamente que el tercer embarazo no había sido para nada planeado, pero que había ocurrido por la insistencia de él,
Mientras tanto, su papá le dijo a Gia que se concentrara en pelar las verduras en vez de estar parada pajareando. Le preguntó si acaso había tomado alcohol porque se veía como en la luna. Ya perdida en sus pensamientos, pelaba las hojas sin darse cuenta, mientras su mente divagaba. Sus pensamientos viajaron a un recuerdo curioso. Jimin una vez mencionó que alguien era perfecto para ella, y se preguntó si de verdad sería así considerando la diferencia de edad. Se cuestionó cómo se le pudo ocurrir algo así recordando al cabro que tenía edad para ser su tío. De repente una voz calmada a sus espaldas comentó que seguía igual de garabatera que siempre. Sorprendida, Gia se dio vuelta y vio a un hombre comiendo pollo. Quedó pa' dentro al verlo masticando pechuga de pollo en la zona de fumadores, y al tiro se preguntó si se había vuelto loco. Se preguntó en su mente quién era. El hombre se presentó casualmente como McCall, un conocido de la infancia que vivía en la casa de al lado, que siempre andaba con audífonos y pasaba piola. A Gia le costó creerlo al principio, hasta que el recuerdo le vino de golpe a la mente. Gritó para sus adentros sin poder creerlo. Este era el mismo cabro flacuchento que se pasaba horas pegado a su consola de juegos. McCall le preguntó si de verdad no lo reconocía y si es que había cambiado tanto. Gia admitió para sí misma que apenas podía reconocerlo, y volvió a pensar en lo absurdo que era verlo comiendo pechuga de pollo en un lugar así. McCall le respondió que no había ninguna ley que prohibiera comer pechuga de pollo en una zona de fumadores. Gia lo retó. Insistiendo en que esas cosas debería comerlas en su casa, McCall explicó que esa era su intención. Pero su familia no paraba de insistirle que se uniera al festín de las fiestas, y él había calculado que si cedía iba a ganar demasiadas calorías. Ya concluyó en silencio que el tipo debía estar realmente loco. McCall, ahora de 32 años, tenía la misma edad que Gia. Habían vivido en el mismo condominio desde chicos, pero se dio cuenta de que nunca lo había considerado un amigo de verdad. En el colegio siempre había uno o dos alumnos tímidos que nunca encajaban con el resto, y Michelle había sido uno de ellos. Apenas se atrevía a saludarla, a pesar de ser del mismo barrio. Quizás en ese tiempo, ella sintió una leve curiosidad por él, pero se preguntaba por qué sus pensamientos volvían justo ahora. Ya le echó otra mirada a Michelle y admitió para sus adentros que había cambiado un montón. El tiempo de verdad lo había transformado de ese cabro raro a un adulto respetable. Ahora trabajaba como programador en una empresa mediana bien conocida, con el cargo de subgerente. Aunque su especialidad no era nada del otro mundo, se las arreglaba para vivir cómodo y seguro. Ya por otro lado sentía que se hundía cada vez más en la desesperación. Su vida no tenía ni rumbo ni dignidad, y creía que su única especialidad era tener la media yeta por el simple hecho de existir. Se veía a sí misma como una hija inútil, que puro daba jugo en la casa, deseando con desesperación que la tierra se la tragara a la mañana siguiente. Le parecía indignante que Michelle, que antes era un cabro tímido, ahora estuviera mucho más avanzado que ella, e incluso deseaba poder morderse la lengua y desaparecer. Michelle le preguntó educadamente cómo había estado y cómo le iba en la vida. Hia respondió vagamente que no había pasado nada especial y le preguntó a él por su vida. Por dentro se preguntaba si para él ella parecía alguien con una buena vida. Michelle le explicó que tenía una rutina normal: ir a la pega, hacer ejercicio, jugar videojuegos, ducharse y dormir. Hia pensó que esa rutina no parecía para nada normal. Para ella era una vida bien equilibrada y envidiable. Michelle confesó que él también pensó eso alguna vez, pero los adultos a su alrededor no estaban de acuerdo, ya que el deseo de sus papás había empeorado en los últimos años. Constantemente le recordaban que se estaba poniendo viejo y que debía casarse pronto. Él se preguntaba si el matrimonio era una fórmula tan simple, ya que claramente se necesitaba más de una persona. Dio más detalles mencionando que sus papás incluso intentaron inscribirlo en una de esas agencias matrimoniales. Solo la inscripción costaba $500 y se lamentó de que con esa plata podría haberse comprado un montón de juegos. Ya se dio cuenta por sus palabras de que su familia iba totalmente en serio. Lo comparó con su propia familia y notó que aunque la molestaban seguido, todavía no habían llegado a esos extremos. En un momento de impulsividad le sugirió que simplemente se casaran entre ellos. Su razonamiento era que, como a los dos los molestaban constantemente con el tema del matrimonio, esa decisión callaría a sus familias de una. Incluso señaló que ambos estaban solteros y que por lo tanto sería una solución donde todos ganan. La seriedad con que Michelle la miró de vuelta la sorprendió.
Entró en pánico por dentro preguntándose por qué no podía tomarse una simple broma a la ligera. Se recordó a sí misma que siempre había sido experta en arruinar el ambiente. Pero para su sorpresa, Michelle se volteó hacia el papá de ella y con toda calma le propuso matrimonio. Su papá aceptó la propuesta al tiro y antes de que se diera cuenta, estaba en el altar con Michelle para convertirse en la esposa de Michelle. Poco después, se les vio pasando la luna de miel en un hotel. Cuando Michelle salió de la ducha, expresó su sincera creencia de que el matrimonio era de verdad algo bueno, confesando que nunca esperó que llegara un día así. Ya, empapada en sudor y toda confundida, se preguntaba en silencio en qué cresta se había metido por la supuesta razón por la que se casaron. Gia pensó que así fue como se casaron y que ahora estaban en la mismísima primera noche de su luna de miel. Después de ver el pasaporte, encontró todo muy raro, preguntándose por qué estaba en otro país, si todo a su alrededor se sentía increíblemente real. Se pellizcó y se dio cuenta con toda seguridad de que se había casado y que esto era de verdad. Por más que encontraba toda la situación súper extraña, pensó que si de verdad estaba casada con ese hombre no debería seguir dudando, pero no pudo evitar echarle una miradita a sus calugas y músculos. Se dio una cachetada de pura frustración, preguntándose qué clase de trato había hecho, mientras se decía a sí misma que se calmara y controlara sus pensamientos. Cuando Mijail le preguntó qué estaba haciendo, ya apurada le respondió que solo se iba a dormir. Luego le preguntó a él qué estaba haciendo, a lo que él le explicó tranquilamente que no lo podía encontrar aunque lo había traído. Añadió que era una herramienta para asegurar una noche tranquila juntos. Cuando Gia escuchó eso, se dio cuenta de que él había venido preparado. Mientras él empezaba a buscar, de repente cachó exactamente lo que él estaba tratando de encontrar y casi no lo podía creer. Se preguntó si estaría buscando un condón o algo por el estilo. La idea la dejó helada. Aunque estuvieran casados, la idea le pareció demasiado repentina y se preguntó qué cresta estaba a punto de hacer. Cuando Mijail la llamó por su nombre, Gia gritó que su corazón todavía no estaba listo. Él repitió con calma sus palabras de que su corazón no estaba listo y luego le pasó unos tapones para los oídos. Le explicó que normalmente no roncaba, pero que le pasaba cuando estaba agotado. Ahí sí que roncaba. Luego le dijo que se iba a dormir primero porque estaba muerto de cansancio, le deseó buenas noches y cerró los ojos. Gia se quedó sin palabras mirándolo sin poder creerlo. A regañadientes se puso los tapones, pensando para sí misma qué cresta esperaba de él en primer lugar. Llegó la mañana siguiente. Las lunas de miel, reflexionó Gia, eran algo con lo que todos hombres o mujeres soñaban al menos una vez en la vida para pasarlo bien, pero a veces también podían marcar el comienzo de los conflictos en el matrimonio. Teniendo eso en cuenta, pensó que tenían que tener cuidado en cómo la manejaban. En la segunda mañana de su luna de miel, Gia se preguntó qué debía hacer y qué se suponía que debía ponerse. Después de pensarlo, eligió algo exótico con estilo y sofisticado. Pensó que una tenida relajada, una que no hiciera tan obvio que estaba de luna de miel, le vendría mejor al día. Cuando Mijail entró y le preguntó si aún no estaba lista, Gia le pidió que esperara un momento, diciendo que ya casi terminaba. Él le preguntó cuánto más se iba a demorar. Pero cuando se dio vuelta y lo vio parado solo con pantalones casuales y una polera, se le acabó la paciencia. Gritó sin poder creerlo, diciéndole que estaba loco y cuestionando su gusto para vestir. Le señaló que el verdadero problema era su pinta, especialmente los calcetines con chalas. Él le discutió que eran cómodos y que daba lo mismo porque nadie se iba a fijar. Ya le gritó que ella misma lo estaba viendo y declaró que no era momento para andar con esas fachas. Le agarró la oreja, metiéndolo a la mala a la tienda para arreglar el asunto. Ya en la tienda, Gia se recordó a sí misma que había dicho que ella se encargaría. Pero en el fondo no estaba segura. Apenas había salido en los últimos años y su confianza estaba por el suelo. Pensó que seguro se vería mejor con su ayuda. Y que sin importar lo que se terminara poniendo, ella simplemente le diría que se veía bien para poder seguir con sus planes de viaje sin más demora. Cuando Machul salió del probador, Gia aplaudió por adelantado, diciendo que se veía filete antes siquiera de mirarlo. Pero en cuanto lo vio pegó un grito. Estaba vestido con una ropa tan ridícula que no lo podía creer. Él le preguntó por qué reaccionaba así, diciendo que si no estaba bien, si al menos con algo tan brillante no lo iba a atropellar un auto. Ya le paró los carros diciéndole que no se pusiera a hueviar porque su pinta le recordaba el mecanismo de defensa de un animal.
Le pegó un combo suave y le insistió en que al menos se vistiera como una persona decente, pasándole en su lugar una camisa hawaiana exótica con pantalones a juego. Cuando Machul le preguntó si de verdad se veía bien Gia, le respondió firmemente que sí. Añadió que al menos para ella se veía lo suficientemente bien y que debían dejarlo así nomás. Sintiéndose más seguro, Makul volvió donde el vendedor y le pidió 7 conjuntos de la misma ropa que llevaba puesta. Gia apurada le pidió que parara. Él le preguntó por qué recordándole que ella había dicho que se veía bien. Entonces, ¿no sería perfecto comprar varios conjuntos? Gia quedó para dentro preguntándose qué clase de vida había tenido este tipo hasta ahora. Gia le preguntó para qué diablos quería comprar varios conjuntos de ropa idénticos. Le dijo que ella le elegiría más ropa y le pidió que volviera a probársela, a lo que él accedió. Mientras miraba por ahí, los ojos de Machul se posaron en la sección de trajes de baño y la llamó preguntándole si lo que venía ahora en el itinerario era el paseo en Banana. Gia asintió rápido diciendo que sí. Machul le dijo que como ella le estaba eligiendo ropa decente, él le elegiría un traje de baño a ella. Procesando sus palabras, Gia se puso nerviosa y lo negó todo, ya que le dio demasiada plancha admitir lo que de verdad pensaba. Después de comprar todo a Gia, le dio vergüenza que Machul de verdad hubiera comprado el traje de baño que eligió y que lo hubiera hecho en serio. Se dio cuenta de que no se lo había comprado exactamente como un regalo, sino que se lo pasó diciendo que debía usarlo ya que ella le había elegido la ropa antes. Tenía cierta lógica, pero aún así sentía que algo faltaba. Pensó que él no era el tipo de hombre que se preocuparía por detalles así que le sorprendió. Dentro del probador, Gia comentó para sí misma que Machul ni siquiera le había dicho qué tipo de traje de baño había elegido. Se puso nerviosa enredándose sola al recordar que antes había visto muchos diseños atrevidos en exhibición. Sabía que Machul no era alguien que normalmente le diera muchas vueltas a esas cosas, pero no podía dejar de preguntárselo. Cuando por fin vio el traje de baño, se sorprendió al ver que era uno negro de cuerpo completo. Caminando hacia él, le preguntó cómo se veía y si se suponía que debía gustarle. Makul le explicó con calma que el color le había llamado la atención cuando lo vio por primera vez en el catálogo, y ofrecía una gran resistencia tanto al frío como al agua, además de ser fácil para moverse. Gia se sintió tan picada que se imaginó matándolo y enterrándolo ahí mismo en la arena. Gia le dijo que quería preguntarle algo rapidito justo en medio del resort de luna de miel. Gia le preguntó si sus ojos estaban de verdad bien y le dijo que mirara a su alrededor para ver qué llevaban puesto los demás. Luego le preguntó por qué creía que esa gente usaba esos trajes de baño. Mitchell respondió simplemente que era por el calor. Gia respondió que como hacía calor todos se habían sacado la ropa, pero que ellos eran los únicos que no se habían dado cuenta. Mientras se quedaba sin palabras y le preguntaba qué pensaba hacer vestido así, se sintió tan avergonzada que dudó que fuera a pasarlo bien. Pero antes de darse cuenta se le escapó una risa. A pesar de sus dudas iniciales, encontró el traje de baño extremadamente cómodo. Y para su sorpresa, lo pasó increíble. Incluso se sacaron selfies juntos y se divirtieron mucho más de lo que esperaba. Al amanecer, mientras caminaba por la playa, Gia pensaba en el resto del itinerario. Mitchell la llamó por su nombre, preguntándole si se sentía cansada y diciéndole que descansara un poco. Gia le discutió que solo les quedaban unos pocos días y que todavía tenían mucho que hacer. Mitchell le señaló la parte de atrás del talón y Gia se sorprendió al ver que estaba herido. Él le dijo que tenía la tincada de que no se había dado cuenta y había tenido razón. Gia intentó restarle importancia diciendo que estaba bien y que era solo un rasguño. Mitchell no estuvo de acuerdo y le dijo que se subiera a su espalda para llevarla a caballito. Gia mencionó el itinerario que quedaba, pero Mitchell insistió en que no soportaba verla así. Le dijo que dejara de hablar y que simplemente se subiera. A regañadientes dejó que la llevara. Gia le preguntó si no pesaba mucho, insistiendo en que podía caminar. Mitchell lo negó, diciendo que era un buen ejercicio para él y que su peso era perfecto para entrenar. Gia casi lo ahorcó de la pura vergüenza, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien la había llevado a caballito. La sensación la hizo sentir extrañamente segura. En un arranque juguetón le sopló en la oreja a Mitchell, haciendo que él gritara de sorpresa y le preguntara por qué lo había hecho. Gia sonrió pícaramente diciendo que porque podía. Mitchell le gritó que si tenía alguna queja, simplemente se la dijera en vez de sorprenderlo, a lo que ya se rió.
Mientras miraba el atardecer desde su espalda, le dijo que deberían parar y sacar fotos. Mitchell le recordó que ya habían sacado un montón antes. Gia argumentó que esto era distinto porque antes solo habían sacado fotos en la playa. Gia pensó que era raro mientras recordaba a su mamá aconsejándole que cuidara de Mitchell durante su luna de miel. Recordó haber escuchado que las parejas a menudo peleaban mucho durante esos viajes. Se preguntó si era solo porque llevaban casados apenas unos días, pero en vez de pelear lo habían estado pasando bien. Para ser sincera, admitió para sí misma que lo había disfrutado. Habían pasado años desde que se había divertido de una manera tan despreocupada. La felicidad que sentía era tan grande que deseó poder vivir ahí para siempre. Después de todo, se consideraba más extranjera que coreana. Entonces recordó cuando la llevó a caballito antes y gritó para sus adentros al pensarlo. Recordó con qué naturalidad le había pedido que se subiera a su espalda después de ver su talón herido. Pensó que su corazón estaba a punto de estallar, no solo por su espalda ancha, sino también por el calor que sentía. Se retó a sí misma, pensando qué clase de tontera era sentirse así. Pero la verdad es que había estado tan sola que el solo hecho de tener a alguien a su lado la hacía feliz. Miró de reojo a Michelle en su habitual estado de payaso, sintiendo que el cariño que le había acumulado por fin había llegado a su mínimo. Kia admitió para sí misma que sabía que esta luna de miel había costado un ojo de la cara, pero tenía que ser feliz. Pensó que incluso si hubiera gastado su plata en un viaje dentro de Corea se habría divertido. Sin embargo, se dio cuenta de que esto tampoco estaba tan mal. Al día siguiente, después de un viaje de luna de miel que resultó más tranquilo de lo que esperaba, regresaron a casa sanos y salvos. En casa, mientras probaba los platos, Gia felicitó a su mamá y le preguntó por qué los acompañamientos se veían tan exquisitos ese día, preguntando si había alguna ocasión especial. Su mamá le respondió que por supuesto era para celebrar que habían vuelto bien. Gia le preguntó si había preparado todo solo para ella, agradeciéndole de corazón. Pero antes de terminar notó varias cajas apiladas cerca y preguntó por ellas, diciendo que parecía que algo estaba pasando, quizás una mudanza. Su mamá le explicó que no eran ellos los que se mudaban sino ella. Dijo que se iba a vivir a la casa de su yerno Michelle. Le recordó a Gia que ya le había dicho que se mudaría para allá una vez que Gia volviera de su luna de miel. Ya se dio cuenta de que de verdad parecía ser el caso. Tanto su mamá como su papá le dieron la bendición a su hija diciéndole que viviera feliz y se cuidara mientras Gia seguía sentada ahí toda confundida, preguntándose si no era demasiado repentino. La escena luego cambió a su casa, donde Gia se sentó con un ánimo bastante tenso. Michelle la llamó preguntándole si por fin deberían empezar su conversación. Gia recordó una cosa cualquiera de su infancia. Cuando era chica, a menudo tarareaba la canción de un anime sin saber su significado. La letra decía algo como inténtalo una y otra vez. Está bien cometer errores porque uno todavía no es adulto. Ella la tarareaba sin darle importancia en ese entonces, sin pensar mucho. Solo más tarde se dio cuenta del significado que era que si uno cometía errores de adulto, podía meterse en problemas serios. Pero incluso así, a la gente se le permitía tropezar y aprender en la vida. Reflexionando sobre ese recuerdo, sintió que su propia vida se había vuelto demasiado extrema. Una vez dijo algo que no debía y por eso terminó casándose con Michelle. Acababa de volver a casa de su luna de miel y la echaron al tiro, y de alguna manera empezaron a vivir juntos. Una vez que se instalaron, Michelle preguntó si deberían discutir primero su contrato tratándolo como la lista de puntos inicial. Ya preguntó de qué se trataba esto, claramente confundida. Explicó que solo tenía una pequeña preocupación en mente. Ya todavía se sentía insegura sobre los puntos que quería incluir en el contrato. Pensó para sí misma que quizás era innecesario ya que lo que tuviera que pasar pasaría de todas formas. Michelle le preguntó si había anotado todo y sugirió que lo mostraran al mismo tiempo contando hasta 3. Se veía entusiasmado con la idea. Cuando la cuenta regresiva terminó, Michelle presentó sus condiciones. Su lista incluía que Gia debía dejar de fumar, que no debía molestar a Rat y que si había algún reclamo debía decirlo al tiro. Gia, por otro lado, había escrito que él no debía entrar a su pieza a tontas y a locas, que no debía ser autoritario y que si algo pasaba debían conversarlo todo lo posible. Cuando Gia vio su primera condición, al tiro se preguntó si no era mucho pedir tan de repente. Mencionó que ni su papá había logrado que dejara de fumar. Le hizo ver que dejarlo no era solo parar, sino que era un sufrimiento para toda la vida. Michelle se encogió de hombros y dijo que entendía, pero que no soportaba el olor a cigarro.
Le preguntó si al menos podía intentar dejarlo de a poquito. Ella le alegó que ni siquiera se había molestado en entender lo difícil que era para ella empezar a bajarle. Se sintió frustrada preguntándose qué significaba toda esta cuestión. Miguel le preguntó si no había dicho algo al respecto antes. De repente Gia pegó un grito diciendo que algo le acababa de tocar la pierna. Miguel lo afirmó con calma. Gia dijo que se sentía como algo con pelo. Al mirar para abajo vio un gato. Mijael elogió al animal, llamándolo Rata. Gia parpadeó preguntando si el gato de verdad se llamaba Rata y le preguntó por qué. Mijael explicó que como a los gatos les encantan las ratas, le puso Rata. Gia bromeó diciendo que si a ella misma le encantaban las patitas de pollo, entonces su nombre debería ser Gia Patitas de Pollo. Gia saludó al gato con cariño admitiendo que no sabía que vivirían con uno, ya que Mijael nunca se lo había dicho. Mijael le respondió que él tampoco sabía que terminaría viviendo con ella. Le preguntó si odiaba a los gatos, a lo que Gia lo negó diciendo que no. Sin embargo, cuando miró la cara de Mijael junto a la del gato, quedó hipnotizada al ver los ojos brillantes de ambos. Admitió en voz baja que si tuviera que elegir, probablemente le gustarían. Mijael y Rata parecieron satisfechos con su respuesta. Mijael le preguntó si quería tomar al gato. Gia se puso nerviosa, pero asintió. Mijael le aseguró que no habría problema porque Rata era manso. Cuando Gia finalmente lo tomó en brazos, le hizo una pregunta más a Mijael. Le dijo que si le hubiera dicho que odiaba a los gatos o que era alérgica a ellos, ¿qué habría hecho él? Se preguntó si la habría echado. Mijael lo negó al tiro, diciendo que en vez de eso la habría puesto en una casa aparte. Gia quedó pa' dentro y preguntó si eso tenía algún sentido, preguntando qué pasaba con la plata. Mijael respondió que la plata no era el problema. Admitió que sí estaba escrito en el contrato, pero que igual estaban casados. Le recordó que ella había confiado en él lo suficiente como para irse de la casa de sus papás. Así que sentía que era su deber hacer al menos eso. Al escuchar esas palabras, Gia se conmovió. Se dio cuenta de que Mijael le había dado muchas más vueltas a su matrimonio de lo que ella esperaba. Para ser sincera, ella misma no lo había pensado mucho. Y con eso, los dos firmaron su contrato de mutuo acuerdo, en el contrato matrimonial. Su relación quedaba claramente definida como una basada estrictamente en el respeto mutuo. Las condiciones de Mijael incluían que ella debía volver dentro de 10 minutos después de fumar. No debía molestar a Rata. Ninguno de los dos debía entrar en la pieza del otro sin permiso. Ninguno debía meterse en la vida privada del otro y ambos debían priorizar la conversación si es que había alguna queja. Kia entonces preguntó si de verdad no había nada más que agregar. Mijael dijo que se le había olvidado una cosa importante. Explicó que el matrimonio por contrato podía ser cancelado por cualquiera de las partes en cualquier momento. Gia hizo una pausa antes de responder que esa era efectivamente la misma condición que había mencionado al principio. Aclaró que su matrimonio por contrato se basaba netamente en el interés mutuo y que podía terminarse al tiro por una de las partes si era necesario. Pensó para sí misma que este contrato era como la primera mentira que inventaron para que la sociedad los perdonara a pesar de lo inmaduros que eran. Michael entonces la llamó por su nombre y le dijo que desde ahora estaría bajo su cuidado. Gia sonrió y le dio la mano. Mientras miraba el contrato, pensó que nadie jamás podría haber adivinado cómo un acuerdo tan leso los haría llorar y reír tanto algún día. Y así fue como Gia y Michael firmaron su contrato. A pesar de lo que les preocupaba antes, Gia pasó su primera noche en la casa de Michael sin ningún atado. Ya había comprado las cosas básicas, la cama y la silla, pensando que con eso tenía todo lo que podía necesitar. Pero igual, se dio cuenta de que solo podría ordenar sus cachureos como la gente una vez que llegaran los muebles. Sabiendo que Michael entraba a la pega al día siguiente, Gia se acostó. La frazada que le había comprado su mamá era tan suavecita que pensó si debería tratar de dormir al tiro. Se preguntó si de verdad este lugar iba a ser su casa de ahora en adelante. Como todavía le costaba cachar que estaba casada y que tenía que vivir aquí desde hoy, eso significaba que Michael estaba en la pieza de al lado, seguramente jugando algún juego. Gia pensó que debería haber probado a vivir con alguien que no fuera su familia antes de esto. Estaba nerviosa pensando que a lo mejor no iba a poder dormir bien en su primera noche, pero antes de cachar ya se había quedado raja durmiendo profundamente. A la mañana siguiente, Gia se despertó con el sonido de un cuchillo en la cocina. Se preguntó qué era esa bulla, sobre todo porque era súper temprano todavía. Michael le respondió que había estado ahí todo el rato.
Se disculpó diciendo que solo estaba preparando el desayuno por costumbre. Ya le preguntó qué onda y él le dijo que como ya estaba despierta si quería que comieran juntos. Ya le preguntó si acaso la estaba cuidando, ahora agregando que obvio que se lo agradecería mientras lo miraba. Gia pensó que un oficinista que se preparaba su propio desayuno era sorprendentemente Mateo. Ahora sintió que tenía que cachar por sí misma qué tan bueno era para la cocina. Miró con nervios cómo Mikel tiraba todas las verduras a la juguera. La escena hizo que le corriera una gota helada. Al poco rato le presentó su plato con orgullo, un batido de proteína con pechuga de pollo. Pasándoselo, le explicó que ese era el desayuno. Gia lo miró con cara de no poder creerlo, preguntándose qué cresta era eso. Él insistió en que era el desayuno. Ella se lo tomó a la mala, pero el sabor le dio un asco terrible, y preguntó al tiro si esa cosa de verdad era un desayuno. Mikel negó que fuera algo raro. Con una cara de orgullo y súper seguro de sí mismo, le pasó una barrita de proteína. Gia, ya chata, la tiró lejos con rabia. Le gritó si la estaba agarrando para el deseo por llamar a eso desayuno, a lo que Mikel le dijo que sí, súper tranquilo. Ya le gritó que se dejara de huevear y que le diera algo normal. Dijo que hasta con cereal sería feliz. Mikel, transpirando, preguntó si una barrita de proteína no era comida normal. Gia le respondió furiosa que el anormal era él. Le dijo que como él iba a ir a la pega más rato, de seguro iba a almorzar algo rico sin ella. Así que este desayuno extraño no importaría. Murmuró que él era demasiado cagado. Cuando vio su propio almuerzo, que consistía solo en pechuga de pollo y camotes, no lo podía creer. Pensó para sí misma que ni cagando un humano podría sobrevivir solo con esas cosas. Convencida de que debía haber comida mejor escondida en el refri, lo abrió solo para encontrarse con filas de camotes, agua embotellada y pechuga de pollo. Gia se quedó helada, sin poder creerlo. Finalmente se dio por vencida y se disculpó diciendo que de ahora en adelante ya no alegaría por sus acompañamientos. Prometió que intentaría portarse mejor a partir de hoy. Mitchell entonces le preguntó si de verdad no había nada más que pudiera comer. Gia lo negó insistiendo en que había montones de cosas que podía disfrutar. Tanta comida que solo de mirarla la hacía sentir más sana y dijo que la idea la emocionaba. Mitchell le preguntó por qué simplemente no salía a comer una sopa con arroz por ahí cerca. Gia respondió preguntándole si era en serio que le estaba diciendo que comiera sopa con arroz sola, y si de verdad podía hacer eso. Mitchell, con cara de qué onda, le preguntó a qué se refería. Le recordó que obvio que podía, que estaba en todo su derecho. Añadió que aunque esta dieta era suficiente para él, ella no necesitaba obligarse a comerla y que si quería otra cosa que le diera no más. Gia se puteó en silencio por ser tan weona. Se preguntó por qué siquiera había pensado que necesitaban tomar desayuno juntos. Su mamá siempre la había obligado a tomar desayuno con la familia, incluso retándola cuando era necesario, y se le quedó pegada la maña. Viendo a Mitchell prepararse para irse, le preguntó ¿pa dónde iba? Él respondió simplemente que iba a la pega. Gia sonrió y le deseó que le fuera bien, aunque murmuró que no le gustaba que él tuviera que ir a la pega mientras ella se quedaba en la casa sin hacer nada. Mitchell negó con la cabeza diciendo que no era así. Gia le preguntó por la cara que puso, explicándole que estaba buscando pega y que hoy recién era su primer día desde que se mudó. Dijo que no era necesario que la humillara de esa forma. Mitchell le aclaró suavemente que no se refería a eso. Ya le sonrió levemente pidiéndole que se cuidara y prometiendo que se verían en la noche. Mitchell asintió antes de salir. Una vez que se fue, Gia sintió una repentina oleada de alegría. Admitió para sí misma que iba a huevear todo lo que pudiera. Le encantaba la libertad y quería disfrutarla a concho antes de que la plata de su cuenta bancaria finalmente se acabara. La escena luego cambió al interior de un auto, donde un amigo envidiaba a las parejas jóvenes que veía. De repente, alguien golpeó la ventana del auto y lo llamó subgerente Mitchell, diciendo que había pasado harto tiempo desde la última vez que se vieron. Sangu, el subordinado de Mitchell, le preguntó si sabía por qué estaba tan sorprendido. Le explicó que Mitchell había decidido tomarse unas vacaciones de 10 días después de que terminara el feriado nacional. Agregó que le había informado al gerente general y que incluso había enviado por correo una solicitud de vacaciones para que la aprobara. Sango admitió que estaba bien impactado por esta decisión. Comentó que Mitchell lo había llamado de la nada durante el feriado lunar, justo cuando la empresa lo estaba hinchando para que usara los días de vacaciones que le quedaban, pero Mitchell siempre se había negado. Sango se preguntó en voz alta
qué lo habría hecho cambiar de opinión, señalando que por lo menos debería haber habido algún tipo de explicación para tal solicitud. Reconoció que Mikhail era impredecible, pero aún así, al mirar de reojo a Michelle y cachar la leve sonrisa en su cara, le preguntó si de verdad había pasado algo bueno, ya que era raro verlo sonreír. Michelle comentó con calma que no era nada del otro mundo, mientras recordaba la sonrisa de despedida de Gia. Admitió que tener a alguien esperando en casa en realidad se sentía bien. Sanwei repitió esas palabras sorprendido, murmurando que había alguien esperándolo en casa. Michelle reveló que era su esposa, lo que hizo que Sanwei pegara un frenazo del puro shock. Asustado, Sanwei le preguntó a qué se refería con esposa. ¿Acaso Michelle estaba hablando de un personaje de un juego? Michelle lo negó al tiro diciendo que era su esposa de verdad, ya que se había casado recién la semana pasada. Desde atrás, Swan se quejó toda confundida, preguntando quién había hecho qué y con quién. Al poco rato quedó la escoba en toda la oficina, gritando a los cuatro vientos que Michelle se había casado y llenándolo de felicitaciones. Michelle sonrió levemente, diciéndoles que había traído recuerditos para todos y que podían sacar uno nomás. Los empleados estaban felices. Uno de ellos comentó que era una pena que Michelle no los hubiera invitado a la boda. Michelle explicó que como había sido un tipo de matrimonio especial, lo habían hecho piola y celebraron solo con la familia. Swan de repente se acordó de que todavía tenía pega de programación pendiente. Admitió que no era necesario terminarla ese mismo día, pero que de todas formas quería completarla. Antes de que pudiera seguir, Swan lo agarró diciendo que necesitaban hablar. Swan le hizo una llave al cuello mientras Sangu gritaba de dolor, llamando al jefe e insistiendo en que se rendía, jurando que no había hecho nada malo. Swan le gritó que en situaciones como esta simplemente debería haber dicho que no le gustaba a nadie. Mientras sus fuerzas lo abandonaban, Su lo jadeó preguntando cómo y por qué había pasado esto. Confesó que para él tampoco tenía ningún sentido. Nunca se habría imaginado a Michelle casándose, menos justo antes de las fiestas y sin siquiera tener polola. Admitió que siempre había asumido que a Michelle no le interesaban las mujeres para nada. Señaló que un hombre que nunca tomaba alcohol, obsesionado con el gimnasio y que ignoraba a las mujeres por completo, ni siquiera debía estar interesado en los humanos para empezar. Swan se preguntó de nuevo por qué había pasado algo así. La misma Swan trabajaba actualmente como gerenta en una empresa mediana, y su tipo ideal era un hombre decente. Sin embargo, esa idea tan vaga la había mantenido soltera por 32 años. A menudo se preguntaba a sí misma qué se suponía que significaba exactamente un hombre bueno. A veces corrían cagüines sobre ella, y la gente se preguntaba por qué siempre andaba de tan mal humor. Algunos decían haber escuchado que el tipo que una vez se le acercó era en realidad separado y con 2 hijos. Ella había llorado a solas por eso, lamentándose si de verdad era tan difícil encontrar un hombre decente para tener una cita. Insistía en que no pedía mucho, solo alguien que pudiera entenderla y con quien tuviera la misma onda. En ese momento apareció Michelle apañándola con la pega, diciendo que él mismo la había terminado y pidiéndole que la revisara. Le pasó una bebida helada sin mostrar mucha expresión. Swan se encontró pensando que después de todo, quizás alguien como Michelle era el tipo de hombre que ella quería. La escena luego cambió a un restaurante. Sangu declaró con confianza que si el matrimonio era todo lo que a ella le preocupaba, para él sería pan comido. Le preguntó qué salón de eventos preferiría revisar. Siendo menor que Sion en la universidad y considerado el romántico de la empresa, también le preguntó si 200 lucas como regalo de bodas le tincaba. Swan se emocionó caleta, diciendo que sería bacán celebrar la boda en mayo y que convertirse en una novia de mayo sonaba tan lindo. Incluso mencionó que tener 2 hijos sería perfecto. Pero todos esos sueños se fueron a la cresta en un instante. Swan suspiró, admitiendo que no había nada que hacer. Se recordó a sí misma que Mikhail no era el único hombre en el mundo. Sangu le dio la razón, diciendo que había muchos otros, pero igual quedó pa'l gato al ver a Swan llorando a moco tendido. Esa noche, Sangu y Swan se pusieron a sapear a Mikhail en secreto. Swan preguntó si de verdad era necesario llegar tan lejos, mientras Sangu insistía, preguntándole a qué se refería. En un momento como este, uno tenía que estar seguro. Sugirió que hicieran una apuesta: el matrimonio de Mikhail versus el fin del mundo. Le preguntó cuál creía ella que era más probable. Swan declaró que el fin del mundo,
pero Sangu insistió en que tenían que por lo menos comprobar si Mijail estaba realmente casado. Swan observaba atentamente las acciones de Mijail, comentando que se comportaba como un hombre que de verdad conocía a las mujeres, y se preguntó en voz alta si la persona que estaban a punto de ver era realmente su esposa. Swan empezó a dudar preguntando nerviosa dónde estaba. Se cuestionaba qué tipo de mujer podría gustarle a Mijail. Entonces ambos quedaron para dentro cuando vieron a Gia agachada en un rincón fumándose un pucho. A Swan le empezó a correr gota helada sin poder procesar la escena. Cuando Mijail llegó donde Gia se sintió extrañamente indeciso, preguntándose en silencio qué le pasaba a Gia. Gia lo encaró de inmediato con un tono cortante y de reto, mientras Swan se aferraba al brazo de Sangu sin poder creerlo. Susurró preguntando si esa mujer tan brígida era de verdad la esposa de Mijail, y si en serio él prefería a alguien con una personalidad tan dominante. Sangu la mandó a callar al tiro, insistiendo en que se quedaran piola para poder escuchar mejor la conversación. Gia le exigió saber por qué Mijail había vuelto tan tarde. Mijail preguntó la hora explicando que se había venido directo después de terminar de entrenar. Gia apuntó al reloj, diciendo que ya eran las 8:20 de la noche. Admitió que no era exageradamente tarde, pero le alegó que por lo menos debería haber llamado si se iba a demorar. De esa forma ella habría sabido si esperarlo para cenar o comer primero. Volvió a insistirle preguntando si no estaba de acuerdo. Mijail se preguntó en voz alta si ella lo había estado esperando a propósito para que comieran juntos. Le recordó que ella no había querido comer con él esa mañana, lo que le hizo suponer que prefería comer sola. Gia le contestó con firmeza que las dos situaciones eran completamente diferentes, argumentando que era de puro sentido común avisarle a tu pareja con anticipación si vas a llegar tarde. Desde su escondite, Sangu y Swan intercambiaron miradas, comentando sobre el carácter fuerte de ella y preguntándose si de verdad estaban casados. Mijail, como si nada, preguntó si de verdad estaba bien que la llamara. Admitió que había tratado de no contactarla muy seguido, porque creía que a ella le resultaría incómodo. Gia le exigió saber cuándo había dicho ella una cosa así. Mijail respondió que había sido en quinto básico. Gia se burló, recordándole que en esa época ni siquiera tenían celulares. Mijail le explicó que a lo mejor se le había olvidado. Recordó que fue por esa época cuando una vez la llamó para preguntarle si quería jugar, pero ella lo había evitado. Gia, avergonzada, insistió en que no podía recordar un incidente así. Micho la tranquilizó suavemente diciéndole que estaba bien si no se acordaba y luego intentó aclarar lo que quería decir. Justo en ese momento Gia se puso tiesa al divisar algo a lo lejos. Micho le preguntó qué pasaba. Gia confesó que de repente sintió como si alguien los estuviera mirando. Micho le restó importancia a la preocupación, insistiendo en que el punto era simple, que estaba perfectamente bien que se llamaran por asuntos personales. Gia aceptó de inmediato, preguntando cuándo le había prohibido ella algo así. Sangua se secó el sudor de la frente pensando que por poco se salvaban. Aún así, mientras miraba atentamente a Gia, le vino una extraña sensación de familiaridad, como si la hubiera visto en alguna parte antes. Más tarde en casa, los dos se sentaron a cenar. Al igual que el desayuno, su comida consistía en pechuga de pollo y batidos de proteínas. Gia arrugó la cara, comentando que hasta los monos del zoológico debían comer mejor que esto. Luego cambió de tema, diciendo que ahora recordaba el inocente incidente de quinto básico que él había mencionado. Bromeó diciendo que debió haber sido hace unos 20 años, tiempo suficiente para que los ríos y las montañas cambiaran 2 veces. Micho preguntó si fue por esa época que ella dejó de jugar con él. Reflexionó en voz alta que en el pasado ella y Micho habían sido muy unidos. Al crecer en el mismo barrio, tener la misma edad, ir al mismo jardín infantil y ambos provenir de familias donde ambos padres trabajaban, habían compartido un sinfín de experiencias. Se dio cuenta de que alguna vez fueron inseparables. Entonces se preguntó, ¿qué había salido mal? Tenía que haber una razón. Gia recordó que a esa edad, los niños a menudo la molestaban simplemente por pasar tiempo con un chico. Quizás por eso su lazo se fue desvaneciendo poco a poco. Micho todavía la llamaba ansioso por mostrarle juegos nuevos e invitarla a unirse. Sin embargo, ella se había negado educadamente. Más tarde, en la enseñanza media, él la había saludado cálidamente, pero fue él a quien lo ignoró primero. Ahora, al pensar en ello, un sudor frío le recorrió la piel.
Admitió en silencio que se sentía avergonzada por haberse comportado de esa manera. Se preguntó por qué había decidido actuar tan fríamente. Más preocupante fue darse cuenta de que incluso ahora, aunque estaban casados, apenas habían hablado a nivel personal. Sus conversaciones se habían limitado estrictamente a asuntos del matrimonio. A Gia le costaba creer que esto fuera cierto, pero sabía que lo era. La idea le inquietó profundamente. Empezó a sentirse culpable por haberlo retado antes, preguntándose si se estaba volviendo una desalmada. Debería disculparse. ¿Era realmente una persona tan fría? Mientras tanto, Micho estaba sentado en silencio mirando su celular. Después de una pausa, le envió un mensaje corto a Gia. Curiosa, Gia revisó su celular y gritó de sorpresa exclamando cómo sabía él que a ella le gustaban las patitas de pollo. Incapaz de contenerse, irrumpió en la pieza de Micho. Micho frunció el ceño de inmediato, recordándole que habían acordado no entrar en las piezas del otro a tontas y a locas. Gia golpeó el marco de la puerta y replicó que solo estaba siguiendo el contrato. Le recordó que la cláusula 5 establecía claramente que siempre que hubiera algo de qué quejarse, la conversación debía tener prioridad. Anunció con firmeza que tenía algo de qué quejarse e insistió en que debían conversarlo como corresponde. Con los brazos cruzados agregó que si tenía algún problema con esto que lo dijera al tiro. Después, mientras Gia preparaba la cena, sacó una botella de cerveza heladita y comentó que estaba fría, preguntándose si la habían traído recién cuando Michelle la llamó, preguntándole si tenía algo que hablar con él. Ella admitió que tenía un reclamo y se preguntó si él había cometido otro error. Gia aclaró que no era exactamente un error, sino que no había hecho lo que correspondía. Cuando Michelle le preguntó a qué se refería, Gia le explicó que estaba hablando de la cerveza. Le preguntó si acaso tenía sentido comer patitas de pollo sin cerveza. Y mientras golpeaba la mesa, Michelle suspiró y le preguntó si su queja era sobre comida otra vez. Si ese era el caso, entonces podía decírselo a la mañana siguiente. Gia, sin embargo, respondió que había algo más. Reflexionó que ellos dos nunca habían tenido una conversación profunda, así que deberían tener una mientras disfrutaban de un picoteo sencillo. Michelle comentó que no había una regla estricta sobre comer patitas de pollo como picoteo, pero Gia lo mandó a callar, insistiendo en que las patitas de pollo eran lo mismo que un picoteo, al menos en su país. Sonriendo le preguntó si no se iba a tomar la cerveza que le había servido. Michelle, desconcertado, admitió que no quería, lo que sorprendió a Gia. Ella le preguntó por qué, y él respondió que tomar mucho podía causar pérdida muscular, incluso flexionando los brazos mientras lo decía. Gia puso los ojos en blanco y murmuró que debía estar loca por esperar tener una conversación decente con un trago junto a un tipo que solo comía pollo y verduras 3 veces al día como un musculín. Le recordó que habían prometido no obligarse a nada, así que no había necesidad de que tomaran juntos. Le pidió que simplemente volviera a su pieza. Sin embargo, Mitchell se puso de pie diciendo que creía que era necesario que hicieran algo así de vez en cuando. Aunque no pudiera tomar lo mismo que ella, igual podía hacer un brindis. Gia lo felicitó por eso, y Michelle entonces le preguntó de qué quería hablar exactamente. Gia se quedó en silencio, dándose cuenta de que había olvidado por qué lo había llamado en primer lugar. Le había pedido que la acompañara a tomar algo sin pensarlo mucho, y ahora que de verdad tenían tiempo para una conversación seria, no tenían nada que decir. Tartamudeó sugiriendo que primero debían levantar sus vasos. Se tomó la cerveza al seco, pensando que ya no sabía qué quería decir y que quizás sería más fácil tomar primero. Creía que las palabras correctas saldrían después de un poco de alcohol. Después de 2 vasos sus pensamientos se soltaron, aunque quizás demasiado. Empezó a balbucear, sobre todo preguntándole si se acordaba o solo se estaba haciendo el leso. Le recordó el día en que había sido tan frío y pesado con ella. Michelle, conteniendo su irritación, dijo que de verdad no se acordaba. Gia entonces le preguntó qué le pasaba, señalando cómo se había ido de repente a hacer algo, pero su cuerpo temblaba de rabia. Michelle, todavía temblando un poco, murmuró que ya le había dicho que había sido blando con ella en ese entonces, y se preguntó en voz alta cuántas veces tenía que repetirlo. Gia se rió diciendo que se sentía igual que esa vez y agregó que había sido genial en ese momento. Recordó cómo había ido a su casa después del colegio donde jugaban. Peleaban y discutían. Ella comentó que en ese entonces todo era más entretenido. Cuando Mitchell la volvió a llamar por su nombre, vio que se había quedado dormida. La movió suavemente, pero justo en ese momento sonó la alarma, despertando a Zhao de un sobresalto. Ella preguntó por la alarma y Mitchell le dijo que se iba a resfriar si dormía ahí, que si estaba cansada.
tenía que descansar como corresponde y que él se encargaría de limpiar. Se disculpó pensando que como no había tomado en mucho tiempo, se había puesto mala para el copete. Se terminó tomando toda la cerveza con soju, a pesar de que las había comprado para compartir.